Bueno, la verdad es que me encanta hablar de este tema, pero, pero siempre tiene su parte amarga, su parte, ¿cómo decirlo? Su parte sin sabor. ¿Por qué? Porque no es fácil hablar de algo tan importante eh, cuando las personas que escuchan no pueden entender bien lo que se está presentando. Es como que, no sé, imaginemos, no quiero que esto suene un poco a arrogancia, ni mucho menos, así que, por favor, eh, concédanme el beneficio, ¿no es cierto?, de pensar bien. Uh, Imaginemos un científico, ¿ya?, que ha hecho un tremendo descubrimiento sobre las partículas y ese descubrimiento es tan trascendental, tan increíblemente importante, que de pronto lo tiene que comunicar y lo tiene que presentar delante de todo el mundo. Y es algo de mucha, mucha importancia. Y sin embargo, cuando va y comienza a hablar acerca de las partículas y de todos esos, no sé, tantito iones, ¿ya? De pronto se da cuenta que la gente está con unos ojos medio soñolientos y mirando para el lado o para el otro y como que no saben de qué se está hablando. Un poco así pasa con la música y es muy difícil poder traducir los conceptos musicales a un lenguaje coloquial, a un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Es muy difícil. Por lo menos a mí me cuesta mucho. Y hasta ahora no he encontrado un músico entretenido. Un músico entretenido, aparte de hacer música, ¿no es cierto? De presentar la música, qué sé yo, y bueno, y entretener a las personas con la música en sí. Pero presentar los conceptos musicales de una manera entretenida, que la gente enganche, que se quede ahí, es muy difícil. Así es que me gustaría, en primer lugar, comenzar pidiéndole al Señor eso. ¿Les parece? Si le place ayudarnos a poder hacer esto algo ameno y que sea de provecho a la vez. ¿Les parece si oramos? Nuestro amado Padre Celestial, Señor, quisiera invitarte a ayudarme y también a todos nuestros amigos que están escuchando a prestar mucha atención y que tú abras el entendimiento que muchas veces no está desarrollado en la mayoría de las personas, que es el entendimiento musical. Te ruego, Señor, que tú lo hagas, que tú hagas un milagro esta noche y que nos permitas a todos eh, poder salir de esta reunión realmente entendiendo la importancia de los conceptos que vamos a estudiar y, y que sea de provecho, que sea verdaderamente una bendición, que produzca cambios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Señor, te doy gracias porque sé que tú estás interesado en esto también y confiamos en que tú nos oyes. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Bueno, la verdad es que preparé una pequeña presentación y más que nada por un atractivo visual un poquito mejor que ver la cara de alguien. Eh, pero lo más importante es que ustedes puedan ir oyendo. Voy a presentar un par de ejemplos y, e imaginando, ¿ya? Vamos a tratar de ser un poquito más prácticos. Así es que voy a comenzar a ver la presentación y ustedes me dicen, por favor, si se está viendo bien. No sé si en este momento tengo las capacidades de administrador. Sí, sí, estoy como administrador. Así es que voy a compartir la pantalla. A ver.
Díganme, por favor, si se ve bien. ¿Se Sí, sí, alcanza? se ve. ¿Sí? Ya. Pero no está en pantalla, estás presentando no solamente la lámina principal, sino que también las del costado. Sí, exactamente. No estoy presentando la pantalla completa, ¿no es cierto? Porque necesito consultar algunas cositas mientras voy hablando. De hecho, voy a leer algunas cosas. Así es que me disculpan. Voy a tratar de agrandar un poquito más esto, a ver si es posible que lo vean un poquito mejor. ¿Ya? Creo que por ahí está un poquito más grande. ¿Ok? Sí. Bueno, esa es la portada, ¿no es cierto? Ahí está el título. El tema que vamos a estudiar hoy se llama El espíritu del canto. Rápidamente les explico por qué ese título. La verdad es que todo lo que Dios nos ha permitido aprender junto a mi esposa respecto a este tema precioso, he tratado de verterlo en un seminario, un pequeño seminario, llamado El espíritu de la música. ¿Ya? Y en este seminario la idea principal es relacionar lo que pasa con la música y su relación con el desarrollo del carácter. Y la verdad es que en la Biblia no existe la palabra carácter. Ustedes no van a encontrar la palabra carácter, a menos que haya alguna traducción moderna, qué sé yo, una traducción que sea no literal, ¿ya? Posiblemente exista por ahí la palabra carácter, pero yo no lo he visto al menos. Y sin embargo, en la Biblia existe el concepto de carácter. Y ese concepto de carácter en la Biblia es llamado espíritu, ¿ya? No estamos hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la divinidad. Estamos hablando de aquella parte del ser humano que compone su esencia, que compone lo que el ser humano en realidad es, sin cáscaras, ¿ya? Sin, y no estoy aquí tratando de exponer un concepto griego, qué sé yo, de la humanidad, ¿ya? Simplemente estoy diciendo que hay algo en nosotros que tiene una naturaleza espiritual y que trasciende lo físico, lo que se ve. Es algo que no puede ser destruido por ningún ser humano, ni por ningún enemigo, ya sea espiritual o carnal, sino que depende más bien de las decisiones que Dios toma. La Biblia nos dice que Dios es el único que es capaz de hacer existir o de destruir un espíritu. O en otras palabras, algunos le llaman también alma, pero eso es otro concepto, ¿ya? El espíritu del hombre en realidad es su carácter. Es una parte, si se puede decir en términos tal vez técnicos o científicos, es la parte informática del ser humano, ¿ya? Es una parte que, si lo miramos fríamente, es susceptible de ser registrada. Hay una parte del ser humano que se puede registrar. Nosotros no podemos guardar nuestro cuerpo para siempre. Nuestro cuerpo se degrada, ¿ya? Pero sí se puede guardar nuestro carácter. Y la Biblia dice que cuando un ser humano muere, su espíritu queda en las manos o en el registro de Dios. Ese es un tema maravilloso que no vamos a estudiar hoy día, obviamente. Pero nuestro espíritu se ve profundamente afectado por las manifestaciones musicales. Y hoy día vamos a estudiar específicamente lo que yo diría que es la manifestación más importante
que puede afectar el espíritu humano. Y ustedes dirán tal vez, ¿y por qué la más importante? Si fuera tan importante, todos sabríamos de lo que vamos a estudiar hoy día. La verdad es que esa justamente es una de las razones por las que personalmente creo que es tan importante. Nosotros como adventistas entendemos y defendemos un concepto de conflicto de esta vida. Nosotros creemos, por la Biblia, por el estudio de la Biblia y por las revelaciones que Dios nos ha hecho, que existe un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Es un conflicto pasajero, es un conflicto que va a tener un fin. Nosotros no creemos lo mismo que otras religiones, ¿no es cierto? Que esto del bien y el mal es algo que tiene que existir para siempre y que hay un equilibrio y que si hay uno, entonces hay problemas y el otro tiene que existir también. No, nosotros creemos que el mal se va a acabar en algún momento. Y en ese conflicto entre el bien y el mal, existe un enemigo de Dios. Y ese enemigo trata de destruir lo que Dios ha creado. En ese afán de vengarse, de atacar, de causar daño al creador, este enemigo trata de destruir todo lo que el creador ha hecho, porque no lo puede destruir a él. Y una de las armas más formidables, más poderosas que utiliza este enemigo es la música. Y ustedes dirán, ¿y cómo puede la música ser un arma? Bueno, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en la guerra en términos físicos. Espadas, palos, piedras, proyectiles, bombas, todo eso, ¿no es cierto? Pero según la Biblia, eso lo único que hace es destruir el cuerpo. Pero al enemigo de Dios le interesa destruir algo más que el cuerpo. A él le interesa destruir el espíritu. Y si logra destruir nuestro espíritu, entonces el cuerpo no es importante. Y una de las armas que más éxito le dan al enemigo de Dios es el arma del canto. Y hoy día nosotros vamos a hablar justamente de esa arma que Satanás utiliza para destruir el espíritu de las personas. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña relación o una alegoría, más bien dicho, que tiene que ver con el lenguaje hablado. Todos nosotros hablamos, ¿no es cierto? Nos comunicamos con palabras. Tenemos un idioma, tenemos una lengua que hemos heredado, ¿no es cierto? Que hemos recibido de nuestros padres. Algunos han recibido 2, hasta 3, ¿ya? Y este lenguaje hablado tiene 2 tipos de características. En primer lugar, tenemos características culturales. Ahí ustedes están viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla, en el grupito de las características de la cultura, como dice ahí, encontramos cosas como, por ejemplo, la entonación o la melodía. Y alguien dirá, ¿y qué melodía puede tener el habla? Bueno, ¿han escuchado ustedes que nosotros los chilenos somos conocidos porque hablamos cantadito? y ahí mismo suena, ¿no? Cantadito. esas expresiones que usamos nosotros, en otros países son conocidas como un lenguaje cantadito. Se dice que los chilenos somos cantaditos y nos imitan a nosotros, ¿eh? Aunque no lo crean. Yo muchas veces pensaba que los chilenos éramos los únicos que hablábamos bien. que los demás países tenían acentos y cosas raras, ¿ya? Y les imitábamos y todo eso, pero que nosotros no. Pero, ay, si ustedes van a otro país y si hay alguien aquí presente esta noche, yo estoy seguro que se ríen de nosotros porque hablamos cantadito y nos imitan y ponen el po, ¿no es cierto? Y todo eso, y bueno. El asunto es que eso tiene que ver con la melodía de nuestro hablar, ¿ya?
también hay una acentuación, el acento, simplemente, este tiene acento argentino, o este tiene acento uruguayo, o acento panameño, qué sé yo, ¿ya? La consonancia también. Bueno, en Latinoamérica más o menos todos tenemos la misma consonancia, pero hay otros países en donde las palabras tienen una mayor carga de letras consonantes, a eso se refiere, ¿ya? Nosotros generalmente estamos utilizando consonantes intercaladas con vocales, usamos muchas vocales, ¿ya? Nuestro idioma es muy vocal, pero hay otros idiomas que son muy consonantes, como el alemán, por ejemplo, el sueco, qué sé yo, los idiomas nórdicos en Europa son muy consonantes, tienen muchas letras consonantes juntas, ¿ya? Y por eso a veces nos es difícil pronunciar esos idiomas, ¿ya? Todas esas cosas son parte de la cultura, por lo tanto difieren entre las personas. Pero la verdad es que esos elementos no suelen expresar mucho. Esos elementos lo único que dicen de una persona es de dónde es. Nada más que eso. ¿Ok? Un poquito, algunas cosas del carácter general de esa cultura, pero en general no dicen mucho del carácter de una persona. Pero otra cosa muy distinta sucede cuando hablamos del estilo personal. Ahí sí que podemos ver en la forma de hablar de las personas una, por así decirlo, un mapa detallado de cómo es esa persona. Es muy interesante poder analizar un poquito la forma de ser, el carácter de una persona a través de su forma de hablar. Eso sucede, se puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de muletillas, estamos hablando de velocidad. Nosotros nos hacemos una idea de alguien cuando habla muy rápido o muy despacio, ¿verdad? El timbre. El timbre, ¿qué es el timbre? No es ese ding dong, ¿no es cierto? El timbre, cuando hablamos de sonidos de la voz, tiene que ver con un conjunto de características que hace que tú seas tú. Es decir, cuando te escuchan hablar, todos saben que tú estás hablando. Y si no te conocen, dicen, oh, es una persona desconocida, no sé quién es. Pero si alguien te ha escuchado antes, dice, ah, esa persona es Janet, por ejemplo, por su timbre, ¿ya? Ahora, también utilizamos como parte del estilo personal el volumen. Hay personas que hablan más bajito, otros más fuerte, más alto, ¿no es cierto? También la dureza. Hay personas que hablan de una manera más llena, ¿cómo decirlo? Más dura, justamente esa es la palabra, ¿ya? La voz es más clara, más nítida, y hay otras personas que tienen una voz más suave, más blanda, con más aire, ¿sí? Una voz más atenuada, una voz, eh, eh, ¿cómo se dice? Amortiguada, ¿ok? Eso también es parte del estilo personal de una persona. Vale la redundancia. Ahora, todas estas cositas sí nos hablan acerca del carácter de una persona, ¿verdad? Esto ya no es algo cultural. Y miren lo que les voy a decir ahora. Miren lo que les voy a decir ahora. Esto es muy importante al hablar de música. ¿Qué dice ahí? Ese grupito que le llamamos cultural, ese grupito de características culturales, es un grupito local. Es decir, tiene que ver con el lugar en donde tú habitas, al grupo cultural al cual tú perteneces. No dice mucho de tu carácter. Esto solamente habla del lugar donde vives. Pero el otro grupito de características que habla del estilo personal, ese grupito es universal. Y yo quisiera que no se olviden de esto. Esto es importantísimo. Me van a disculpar un momento. Aquí hace un frío terrible. Ok, ahora sí. ¿Qué queremos decir con universal?
Bueno, todos entienden lo que es universal, es de todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no importa de la cultura que usted sea, no importa en el país que usted viva, si usted habla suavecito, usted tiene ciertas características como persona, no como habitante de ese país, sino como persona. O sea, esto nos habla de su carácter. Y las personas que hablan despacito o blandito aquí en Chile tienen las mismas características, por lo menos con respecto a esas áreas de su carácter, que las personas que hablan despacito en China, o en Japón, o en Corea, o en Alemania. Son iguales, no difiere. Los alemanes interpretan la blandura o la dureza de nuestra voz de la misma manera como lo hacemos nosotros. Para los alemanes, hablar así no es hablar enojado. Para los alemanes, hablar así es hablar con debilidad, con suavidad, igual que para nosotros. No hay diferencia. Para los japoneses también. El volumen también. Hay culturas que tienden a hablar más fuerte en general. Por ejemplo, los brasileros, olvídense, no sé si habrá algún brasilero aquí esta noche, pero los brasileros son estridentes para hablar, ¿ok? En todas partes. Los italianos también. Los argentinos también hablan fuerte. Pero en general, dentro de cada cultura hay personas que hablan más fuerte y otras que hablan más despacio. Eso también dice algo del carácter de las personas. Las muletillas, la velocidad, todas esas cosas son universales. Usted vaya donde vaya en este mundo, la gente le va a interpretar a usted correctamente en base a esas características. Ahora, vamos a hacer la relación, vamos a encontrar el sentido que tiene esto que acabamos de ver con el canto. ¿Y el canto? Dice aquí. ¿Qué pasa con el canto? ¿Será que se parece en algo a la forma de hablar? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y mucho más. Créanme, mucho más. En el canto tenemos, además de todo lo que ya vimos, las muletillas, la velocidad, el timbre, el volumen, la dureza y todas esas cosas. Además de todo eso, tenemos la posición de los labios, tenemos la apertura de la mandíbula, tenemos los movimientos musculares que producen vibratos, los trémolos. Cuando una persona habla, no suele hablar con un vibrato, pero cuando canta sí. Existen los trémolos, existen los melismas. Los melismas, ¿qué son los melismas? Los melismas son aquello que hacen todos los cantantes populares de hoy. Les encanta cantar con melismas. Y si no se canta con melismas, es fome. No es un buen cantante. ¿Ok? Hoy día, un buen cantante, alguien que quiera tener éxito en el mundo musical, tiene que usar los melismas. Tiene que saber usarlos bien. ¿Ok? Después vamos a ver un ejemplo ahí para que se entienda mejor. Los sonidos guturales. ¿Ya? También. Las fricciones. Fricciones. En el hablar normalmente no se usan, pero en el canto sí. Vibraciones. También. Son cosas que son universales. No se olviden de eso. Son universales. Todo el mundo las entiende de la misma manera. Estemos aquí, estemos en Francia, estemos en Estados Unidos, estemos en la Antártica, donde vayamos, si utilizamos de tal o cual manera estos elementos, las personas lo van a entender de la misma manera que lo entendemos nosotros aquí.
Por lo tanto, los elementos de estilo personal son elementos universales. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué es importante esto? ¿Han escuchado ustedes la idea de que, oye, es que para nosotros, nuestra cultura, eso es malo o es así, pero hay otras culturas que son muy diferentes? ¿Saben ustedes que eso es un mito? Es una falacia. Eso es mentira. Mentira. Nosotros con mi esposa estuvimos 4 años en Japón, el país más lejano al cual usted puede viajar desde aquí de Chile, y les aseguro que los japoneses entienden perfectamente estos elementos en la música igual que nosotros. Igual que nosotros. No es diferente. Ahora, vamos a decir entonces que todos estos elementos, si nosotros los juntamos y los ponemos agrupados y le ponemos un nombre a esto, esto se llama estilo de canto. Es decir, el uso que usted haga de todos esos elementos que vimos allí va a determinar el estilo de canto con el cual usted canta. Y tal vez alguien esté diciendo, yo no canto, así que quedo fuera de eso, ¿ya? Tal vez haya alguien así. Bueno, déjeme decirle a esa persona que no por eso se escapa. Usted no canta, pero oye el canto. Y usted elige el canto. Y aquel canto que usted elige, ese canto que a usted le gusta, ese canto define su estilo de canto. Si usted pudiese cantar, cantaría así, como usted elige los cantantes. ¿Ok? ¿Queda claro entonces? De aquí nadie se escapa, nadie se arranca. Esto es universal. De acuerdo al uso que usted le da a estos elementos o a los elementos que usted elige en el canto, de acuerdo a eso, se define en usted un estilo de canto, o en otras palabras, un carácter musical. Bueno, yo quisiera en este momento hacer un ejemplo, ¿ya? Voy a seguir con las demás diapositivas después. No sé cómo va a salir este ejemplo. En un momento pensé en grabarlo, ¿ya? Pero después dije, no, ¿cómo tan cobarde? Lo voy a hacer grabado, ¿no es cierto? Y después me van a decir, Jairo no se atrevió a cantar en vivo. Y entonces, no, yo quise mejor equivocarse y que no salga muy bonito. Y entonces afrontar las cosas y por último disculparme que fue en vivo, ¿no es cierto? Y no hacerlo ahí cobardemente. Así es que me van a disculpar cualquier error que salga, pero yo les voy a presentar esta noche 2 ejemplos. ¿Ya? Para eso elegí un himno, y está en el himnario adventista, el que se le llama el antiguo, que ahora entre paréntesis está por ser más antiguo porque el que era nuevo parece que también lo quieren cambiar. Pero me costó un poquito elegir el canto, la verdad, porque cuando uno utiliza himnos como ejemplos, a veces se cae un poquito en faltar un poquito el respeto, digámoslo así, a ciertos himnos, ¿ya? Que son sagrados. Yo considero los himnos de este himnario como himnos sagrados, son cosas que fueron inspiradas. Pero por fines, digamos, didácticos, yo sé que el Señor entiende esto y me permite hacerlo, ¿ya? Lo voy a hacer con mucho respeto, en todo caso voy a tratar de no ser demasiado exagerado ya en hacer algunas cositas. He elegido el himno número 328, que se llama Percibe mi alma un son, por si alguien quiere seguirlo en el himnario, si lo tiene por allí, qué sé yo, o si lo quiere después
guardar para aprenderlo porque es un himno precioso y no se canta mucho. Así es que se los recomiendo aprender. Percibe mi alma un son y es el himno 328 del himnario llamado Antiguo. ¿Ok? Primero voy a entonar una estrofa con ciertas características que ustedes van a reconocer inmediatamente. Yo estoy seguro que las van a reconocer inmediatamente y les va a parecer muy familiar. Después vamos a hablar de eso, ¿ya? Y después, para que no se diga que depende el canto, voy a entonar una estrofa del mismo canto, pero con otras características que ustedes se van a dar cuenta que le va a dar un carácter totalmente diferente. El mismo canto, y lo voy a hacer a capela, sin acompañamiento instrumental, ¿ok? Para que resalten más todavía las características del canto. Entonces, déjenme tomar el tono en un momento. Sol, sol, do, sol, do, mi. Ok, dice así. Percibe mi alma un son de dulce y alegre canción que llevo en mi corazón. Oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don admirable de Dios. ¿Ok? Esa es la primera estrofa. Ahora voy a cantar la segunda estrofa con otro estilo. La paz que en la cruz Cristo dio, todas mis deudas pagó, en mi fiel cimiento echó. Oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Bueno, no sé si fue suficiente. Tal vez sería bueno volver a hacerlo con la tercera y cuarta estrofa. Justo nos da, ¿no es cierto? Otra vez, para que se note más. El primer estilo, el estilo que normalmente se utiliza hoy día, que es muy común, que es muy popular. Vamos allá. Por rey al Señor coroné, y mi alma de paz se llenó. Y halló el don más rico mi fe, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. En paz con Jesús moraré,
y cuando a su lado esté, su paz inefable tendré, la paz, el don de mi Dios. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no es cierto? Yo creo que ya quedó bastante claro. No terminé la estrofa, la última. La idea es que se entendiese. Yo no sé si se dieron cuenta, yo creo que hay que tener un oído muy dormido, por así decirlo, para no darse cuenta entre los dos, la diferencia entre los dos estilos de cantar. Ahora, cada estilo no está compuesto por solamente una o dos elementos, son varios elementos a la vez que se conjugan en un estilo personal. Vamos a analizar un poquito, no vamos a decirlo todo, pero sí vamos a poner los principales elementos que definen un estilo musical. Primero vamos a hablar de las características del canto sensual, que en realidad es el nombre que yo al menos le doy al canto con el cual puse el primer ejemplo, ¿ya? La primera estrofa y la tercera también. En primer lugar, utilicé mucho aire. ¿Se dieron cuenta al cantar? ¿Sí? Suavidad. Ahora también muchos melismas. Es entretenido, ¿sí? Adornos tonales, adornos tonales. Mucho énfasis en el estilo personal. Yo, cuando una persona canta de la forma que canté primero, ¿a qué llama la atención? ¿Al mensaje? ¿A lo que está diciendo el canto? ¿A la hermosura de la letra? ¿O llama la atención a las habilidades personales del cantante? Vamos ahora a comparar esto con las características de lo que yo llamo el canto verdadero o el canto honesto. ¿Ok? Miren lo que pasa con la dureza. Se produce un equilibrio en la dureza. O sea, hay una claridad. No hay una impostación, por así decirlo, no es la palabra correcta, pero para que se entienda, una impostación excesiva. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a cerrar el himnario aquí, voy a utilizar el mismo ejemplo para que no se nos vaya la idea. Dice, por ejemplo, oh paz, el don de mi Dios. Hay un equilibrio, una claridad, pero también yo lo puedo hacer con una dureza excesiva. Por ejemplo, oh paz, el don de mi Dios. Eso suele relacionarse mucho con la música lírica, ¿verdad? Con los cantos de ópera, por ejemplo, que normalmente se le llama así. La dureza también hace un énfasis en el yo, en la persona, en la técnica vocal, en las características del canto en sí mismo y roba la importancia al mensaje. La línea melódica del canto verdadero es una línea melódica sencilla, se ajusta al diseño del canto que está en consonancia o en, ¿cómo decirlo? Es consecuente con el mensaje. Un buen diseño de canto, un buen diseño de música siempre va a tener una consecuencia, una concordancia entre la línea melódica o la complejidad de la línea melódica, de la melodía, con lo que dice el canto. ¿Ok? Entonces, generalmente el canto verdadero,
el canto saludable, si también se puede llamar así, es una línea melódica sencilla. No necesita hacer mucho énfasis en adornos externos. Y además dice que hace mucho énfasis en el mensaje, o sea, en comunicar algo claramente. La música del canto verdadero es una música que potencia el mensaje. En cambio, el canto sensual es un estilo de canto que utiliza el mensaje como excusa para instalar el yo en el centro. Cualquier canto sirve. ¿Ok? Quisiera terminar con algunos conceptos generales que voy a sacar de esta presentación, que espero pronto ponerla también en internet, y entre paréntesis quisiese invitarles a que si a alguien le interesa más sobre este tema o de este punto de vista, pudiesen revisarlos, las presentaciones que tengo sobre la música en mi canal de YouTube. Hay un canal que se llama El Libro de la Vida, El Libro de la Vida, y pueden buscar, van a encontrar muchas cosas del Libro de la Vida. Por ahí hay una película de Walt Disney también que se llama así, algo. Pero para que vayan específicamente a esto, busquen El Libro de la Vida y pongan después El Espíritu de la Música. Y van a encontrar esos videos. ¿Ya? Les invito a verlos si les interesa profundizar un poquito más. Pero ahora quisiera leerles algunos conceptos que escribí con respecto a lo que hemos estado hablando, que tienen que ver específicamente con los efectos de esto. Bueno, hay una multitud de técnicas de canto y cada una de ellas sirve para algo y no podemos estudiarlas todas aquí, ¿no es cierto? Aunque es maravilloso poder estudiarlas y reconocer sus efectos, pero el principio central que debemos recordar es que el mensaje cristiano es siempre la buena noticia de un Salvador que nos ama y ha dado su vida para rescatarnos de nuestros pecados. Y por lo tanto nos invita a arrepentirnos, a renunciar a nuestra vida vana y perversa y recibir la salvación de Dios. En tal mensaje, lo que menos necesitamos es un mensaje sensual que apele a sentimientos y emociones pasajeras que se van a ir luego y nos van a incapacitar para tomar decisiones duraderas. Bueno, la sensualidad justamente es el concepto predominante del canto popular contemporáneo. Y tristemente, también lo es en el canto sagrado de hoy. En la música cristiana, hoy en día encontramos primordialmente canto sensual. El yo en el centro. Estas técnicas se pueden aplicar de igual manera a los himnos y canciones tradicionales de la fe cristiana, aunque en épocas pasadas hubiese sido un escándalo general, ¿no es cierto?, que un cantante cantara así como yo entoné el primer ejemplo, ¿ya? Como cualquier otro canto. El canto cristiano contemporáneo que en general podemos encontrar en los llamados coritos, cánticos, alabanzas, cantos proyectados, etcétera, normalmente es interpretado con una técnica sensual. Y no solo esto, sino que además está diseñado en su melodía y armonía de tal forma que la sensualidad como concepto sea consecuente con todo el diseño de estos cantos, utilizando intervalos o cambios de tono lejanos y acordes muy tensionados, así como una casi absurda repetición de ciertas partes del canto. Se han dado cuenta que eso sucede mucho en la música contemporánea, se repiten mucho las frases, como si fuera una meditación. Y dice, bueno, se repiten mucho ciertas partes del canto para que los efectos sean más sentimentales aún, melancólicos, emocionantes y excitantes. Y todo esto se perciba profunda e indeleblemente en las personas.
Esto suena un poco macabro, como que alguien estuviese usando esto para manejarnos, ¿no es cierto? Como si hubiese una premeditación en esto. Pero debemos entender que lamentablemente la mayoría de las veces los compositores no reflexionan mucho en los principios que dan origen al mensaje que ellos ponen en la música. Muchas veces lo hacen simplemente por tener éxito, por lo que a la gente le gusta escuchar en el momento. Muchas veces el compositor cristiano contemporáneo se rige más bien por el diseño general de la música popular, bajo el objetivo de alcanzar mucha audiencia, ya que esto es lo que está sonando, ¿no es cierto? Y hay un camino más fácil para encontrar aceptación en el público. Inclusive esto se justifica con el argumento de que el evangelio debe llegar a todos y se cae en una filosofía amoral de la música, lo cual significa que la música en sí misma no es buena ni mala, da lo mismo. Bueno, quisiera decir que todo lo anterior no significa que la música tenga que ser pobre en sentimientos, monótona, sin emociones. De hecho, la música es un lenguaje de afectos. Pero tenemos que discriminar entre sentimientos y sentimientos. No da lo mismo. No da lo mismo. La música evoca afectos. Y estos afectos nos afectan, entre comillas, profundamente. Y el poder que estos tienen en nosotros es tan grande que tenemos que utilizarlos con responsabilidad, con cuidado, y a veces abstenernos de algunos de estos afectos. Lo más seguro es elegir sabiamente los mejores afectos que reflejan el mensaje y mantienen siempre el pleno uso de la capacidad de razonar acerca de él. Amigos, si nosotros estamos escuchando, disfrutando o haciendo música que nos lleve a un plano emocional y anule nuestra capacidad de razonar sobre lo que estamos oyendo o cantando, entonces estamos en un mal camino. Estamos en un camino muy peligroso. Y el canto sensual suele anular la capacidad de razonar. Lo que sucede en el lóbulo frontal, esa capacidad de juzgar el bien y el mal, se anula. Y se entra en un estado mental en el cual las cosas se eligen dependiendo si me gusta o no me gusta, simplemente. La música no tiene que ser, ¿por qué ser aburrida? Y quiero terminar diciendo esto. Tenemos que reconocer que esto también tiene que ver con nuestros hábitos. Y aquí vamos a hablar un poquito de salud con respecto a la música. Las personas que les gusta el ají no le hallan sabor bueno a nada que no tenga ají. ¿Sí o no? Así sucede también con los hábitos musicales. Si nosotros sobreexcitamos nuestro ser entero cada vez que oímos música, con el tiempo, cualquier cosa que no tenga un ritmo agitado, sincopado, marcado por percusión y con una melodía caprichosa y sorprendente y sensual, nos va a hacer dormir o sentir que nos aburrimos. Tal como una persona que le gusta el ají, es muy difícil que disfrute el sabor natural de los alimentos. Bueno, a los que les gusta el picante, perdónenme. Ya. Amigos, miren, en primer lugar quisiera decir que el canto verdadero tiene las siguientes características, para que no se nos olvide. Un mensaje, en primer lugar, verdadero y pertinente, fiel a la palabra de Dios y una música consecuente con este. Tal vez hay alguien aquí que no sea cristiano, que no esté muy interesado en el tema espiritual. Déjenme decirles que la música es una manifestación profundamente espiritual. Si ustedes se ponen a investigar un poco del mundo de las estrellas musicales, de los cantantes, de los artistas musicales, no van a encontrar uno solo
que no defienda un punto de vista moral en su música. No van a encontrar uno solo. Todos los cantantes se decantan por un lado del conflicto entre el bien y el mal. Todos. ¿No les dice eso algo acerca de la música? ¿De la naturaleza de la música? En segundo lugar, una voz clara y sencilla, o por lo menos sin adornos caprichosos e injustificados. En tercer lugar, una ejecución y actuación natural análogos a como lo diríamos si lo habláramos honestamente sin sobreactuaciones. ¿Se imaginan ustedes que yo les hablara esta noche así? Amigos, quiero decirles que voy a compartir con ustedes. ¿Qué hago yo cuando hablo así? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ¿y por qué cuando cantamos no nos produce un rechazo eso? En cuarto lugar, un uso moderado y justificado de elementos expresivos, evitando la vana ornamentación. En quinto lugar, una ejecución libre de elementos que atraigan la atención al cantante y su talento en sí mismos. Lo importante no soy yo, lo importante es el mensaje. Así es la música verdadera, la música que proviene de Dios. Bueno, hoy está en pleno estudio el efecto de los entretenimientos, ¿no es cierto? Y algunas semanas atrás se habló acerca de lo que producen las redes sociales y todo este chorro de emociones y de estímulos cerebrales, ¿no es cierto?, que producen todos los entretenimientos de hoy en día. Lo mismo está sucediendo con la música, lo mismo. Se aplica exactamente lo mismo, solamente que esto sucede desde hace mucho tiempo antes que tuviésemos redes sociales masivas. La música ha sumido a nuestra sociedad desde hace muchos años atrás, sin que nosotros no nos diésemos cuenta, ha sumido a nuestra sociedad en un estado de excitación mental al cual la gente no puede escapar. Ha formado generación tras generación, tras generación, tras generación, el carácter de esas generaciones. La música lo ha hecho, aunque les parezca extraño. Quisiera invitarles a que traten la música y especialmente el canto, que en general es lo que más se utiliza como música. Son muy pocas las personas que se dedican a oír o a ejecutar música instrumental solamente. Eso también es otro tema que tiene elementos muy parecidos a esto. Pero el canto es lo que más toca a todos. Por eso me parece tan importante compartirlo con ustedes. Espero que el Señor les permita hacer cierta discriminación, ¿no es cierto?, basándose en estos elementos sencillos que hemos presentado esta tarde. No podemos hablar de cosas muy complejas, muy musicales, muy técnicas, pero sí podemos, cada persona en este mundo, ¿no es cierto?, es capaz de reconocer cuando hay elementos sobrecargados de adornos, cuando hay un cantante llamando la atención sobre sí mismo, cuando el mensaje se ve sacrificado por causa de los elementos expresivos, emocionales de la música, ¿sí? Todas esas cosas, amigos, nosotros podemos reconocerlas fácilmente, aunque no seamos músicos, y nos deberían ayudar a poder elegir la música que sea más saludable a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro espíritu. Que Dios les bendiga y que verdaderamente el espíritu de la música que oímos y que hacemos sea el espíritu de Dios. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Jairo. Hay algunas preguntas en el chat que las va a guiar Mildred Lantaño. También quisiera mencionar